Capítulo 16. La reacción de los jugadores a la publicación en la red social Whisper fue un éxito. Las notificaciones de los me gusta, comentarios y compartidos que la publicación estaba recibiendo, así como nuevos seguidores en la cuenta de Frosthaven Entertainment, siguieron llegando. Una hora después de su publicación, ya tenía más de 300 me gusta y los números aumentaron constantemente. Una cosa que no esperaba fue que cuando los jugadores vieron la publicación, se emocionaron tanto que la volvieron a publicar para que sus seguidores también la vieran. Aunque ningún famoso lo había republicado, cuando decenas de personas comunes lo hicieron, el alcance no habría sido muy diferente a que lo hubiera republicado alguien famoso, de modo que el alcance de la publicación ya había superado las 5.000 personas. Claro, sé que este alcance de 5.000 personas no significa que 5.000 personas leyeron la publicación, solo que apareció en su feed. Pero aún así, esta era una nueva forma de publicidad que no esperaba que sucediera tan pronto. Mi idea con la red social por ahora era simplemente mantener a los jugadores interesados y entusiasmados con el juego para que cuando necesitara promocionar un nuevo juego, la página ya tuviera tantos seguidores que el nuevo juego ya tuviera una audiencia inicial. Pero ¿quién habría pensado que su reacción a esta publicación sería tan intensa? Curioso, comencé a leer los comentarios, tratando de entender por qué había una respuesta tan grande. Estás bromeando. El juego no solo tiene más de 100 cartas diferentes, sino que ahora se lanzará un nuevo conjunto de cartas. ¿Qué demonios? Y yo pensaba que el juego era lo suficientemente bueno, entonces Game Creator me muestra lo equivocado que estaba y demuestra que incluso un juego tan bueno puede mejorar. ¿Qué es esto? Mis respetos para ti, Game Creator, o mejor dicho, Frosthaven. Estaba renunciando a ser un jugador después de rutinas de entrenamiento diarias tan agotadoras, pero con tu juego pude mejorar incluso mientras me divertía. Al principio fue difícil sentir la diferencia, pero después de 3 días de jugar Runestone ya siento que mis músculos se fortalecen, el peso que estaba levantando en el gimnasio también aumenta mucho más rápido que antes. Hermano, acabo de empezar a jugar y ni siquiera he memorizado todas las cartas del juego, y luego me lanzas otro juego de cartas para que tenga que recordar aún más. No sé si estar feliz o triste, jajaja. ¿Es esto algún tipo de juego de cartas? ¿Dónde puedo comprar estas cartas? Respondiendo al comentario anterior, este es un juego para jugadores, desafortunadamente la gente normal no puede jugarlo. Dios mío, voy a empezar a recolectar monedas de oro para cuando lleguen estas nuevas tarjetas. Y aquí estoy contento de que otro juego al que juego haya agregado una nueva especie de goblin contra el que debo luchar. Al leer los comentarios, comencé a entender por qué los jugadores reaccionaron de esta manera a la publicación. Aparentemente otros creadores de juegos también lanzaron actualizaciones de sus juegos, pero a diferencia de mi actualización que agregó mucho contenido nuevo al juego, ya que podía producir varias cartas nuevas con facilidad usando la ayuda del sistema, los otros creadores de juegos no tenían esta facilidad. Teniendo en cuenta que la mayoría de los juegos implicaban combate, la cantidad de maná que gastaban en desarrollar un tipo de enemigo que fuera lo suficientemente sabio para luchar, moverse, esquivar, atacar o similares, era muy grande. Sin mencionar que el desarrollo no estaba garantizado como el que hice con la ayuda del sistema. Para crear un nuevo enemigo, los creadores del juego tuvieron que trabajar por ensayo y error, gastando cientos de MP para desarrollar un nuevo tipo de monstruo. Considerando lo agotador que era esto para un retorno que tomaría meses para pagar, usualmente los creadores de juegos preferirían gastar ese mana desarrollando un nuevo juego y sacando provecho de ese nuevo juego, incluso a costa de la pérdida de popularidad del juego anterior, que tratar de invertir en mantener el juego actual. Por supuesto, hubo excepciones a esto. Tal como decía el comentario, hubo creadores de juegos que tuvieron juegos muy exitosos y prefirieron invertir su mana en intentar mantener el juego actual en lugar de empezar otro desde cero, gastar cientos o miles de puntos de mana en desarrollarlo y que el juego no funcionara bien. Como el mana de nuestro cuerpo se regeneraba todos los días, no era tan malo actualizar los juegos, pero considerando que las actualizaciones que hacían a los juegos no agregaban mucho, no hacían mucho para mantener la popularidad de un juego por mucho tiempo. ¿Qué sentido tiene gastar entre 500 y 900 MP para añadir un goblin a tu juego si el juego va a seguir siendo tan aburrido como antes solo para seguir ganando unos pocos MP al día durante unos meses más?
En opinión de los creadores de juegos independientes, era mejor tener 3 juegos que ganaran 1 MP por día que mantener un juego popular que ganara 2 MP por día. Y no se equivocan, al fin y al cabo, al final del mes el primer caso recibiría un total de 90 MP mientras que el segundo, que se centró únicamente en hacer un buen juego, recibiría 60 MP. Probablemente con el ejemplo de mi juego, a medida que pase el tiempo los creadores del juego también comenzarán a agregar actualizaciones de cosas divertidas para los jugadores, tratando de aumentar la cantidad de jugadores diarios para alcanzar el límite de 2 MP del juego, pero no sé si se esforzarían para obtener aún más jugadores. En la universidad nos enseñaron que tener 3.000 o 30.000 jugadores jugando un juego era completamente irrelevante para el creador del juego, y es por eso que los gremios contrataban a los creadores de juegos. Cuando el gremio tenía el control sobre el creador del juego, podían pagarle para que hiciera juegos exclusivos para sus jugadores, enfocados en entrenar exactamente lo que querían, y el creador del juego tendría que seguir invirtiendo MP en el juego para mejorarlo lo máximo posible, aunque no recuperara los MP gastados en él. Era de conocimiento común que los mejores juegos no estaban disponibles para el público, sino que eran exclusivamente para uso interno de los gremios. Nadie pensó que esto estuviera mal. ¿Quién rechazaría un salario anual de 6 o 7 cifras solo para crear juegos para un gremio? Incluso si el creador del juego tardara más en ascender en el ranking debido a esto, tendría una gran vida con tanto dinero. Supongo que soy lo suficientemente tonto como para preocuparme por tener cada vez más jugadores jugando y disfrutando de mi juego, me reí para mis adentros. Pero no me arrepiento de mi elección. Después de hablar con el antiguo director, ya había decidido que ese era el camino que quería seguir, sin mencionar que cuantos más jugadores tuviera, más dinero conseguiría también, ¿no? Así que ¿para qué molestarse? Me concentraría en desarrollar los mejores juegos, con las mejores experiencias y solo cuando el juego estuviera en un estado estable comenzaría a desarrollar otro juego. Runestone, por ejemplo, podía imaginar mucho espacio para el desarrollo en ese juego que ni siquiera fue aprovechado por el juego original en mi mundo anterior. No aprovechar todo eso sería, en mi opinión, un gran desperdicio. Sin contar que era algo de lo que poco se hablaba entre los creadores de juegos, ya que era algo muy difícil y poco rentable, pero que a los jugadores les encantaba. Siempre que un juego acumulara suficiente maná, era posible hacer que el juego evolucionara. Cuando un juego evolucionó, fue posible desarrollar una segunda versión del juego para un rango superior, lo que permitió que ambos rangos de jugadores pudieran jugar el juego y ganar dinero en consecuencia. Estos juegos evolucionados eran las cartas de triunfo de todos los gremios, y cada gremio tenía al menos un juego evolucionado o, en el caso de los gremios grandes, varios de esos juegos. La dificultad de evolucionar un juego es que para hacerlo, el creador del juego debe almacenar al menos cientos de miles de MP acumulados por los jugadores en el núcleo del juego. Cuando la cantidad de maná supera un cierto umbral, el núcleo del juego comenzará a absorber este maná y evolucionará naturalmente. Si bien esto suena muy prometedor como una inversión para los gremios, para los creadores de juegos que no reciben apoyo esto es un desastre. Después de todo, tendrán que dejar de mejorar su propio maná, lo que ralentizará su crecimiento futuro para que los jugadores se beneficien de ello. Claro, si un juego tuviera decenas de miles de jugadores, tanto el creador del juego recibiría maná como el núcleo del juego podría acumular maná para evolucionar. Pero la inversión de maná del creador del juego para mantener un juego popular durante tanto tiempo se gastaría mucho mejor desarrollando otros juegos de rango F y sacando provecho de la variedad. Pero aunque para otros creadores de juegos esto podría ser un problema, para mí, como propietario de un sistema, podría no serlo tanto. No solo mi costo de desarrollo de juegos es mucho menor gracias a la ayuda del sistema, sino que las ideas de juego que uso son tan creativas que me resultará mucho más fácil acumular decenas de miles, si no cientos de miles de jugadores en mis juegos. Mirando hacia abajo de mi camisa, viendo cuánto habían evolucionado mis músculos en los últimos días que había dejado el falso feedback neurológico activado cada vez que estaba despierto, comencé a imaginar cuán grande sería esta mejora si mi juego subiera al rango E, o incluso al rango D y este pensamiento me emocionó. Puede que no necesite fuerza ahora, pero no hace daño hacerse más fuerte, ¿verdad? Me reí mientras me frotaba las manos y pensaba en cómo podría acelerar aún más el desarrollo de Runestone. Capítulo 17. Mi cuerpo ha cambiado mucho en los últimos días.
La grasa que cubría mi vientre estaba empezando a desaparecer, mis brazos que habían sido delgados poco a poco se iban volviendo más gruesos con la aparición de músculos, mis piernas también estaban más tonificadas y fuertes, incluso mi postura estaba mejorando. Pero mi cuerpo no era lo único que había cambiado en mí. No fui tan tonto como para usar la falsa retroalimentación neurológica solo para desarrollar mi cuerpo, después de todo, ni siquiera sabía cómo pelear adecuadamente. Su uso en mi cuerpo fue únicamente para mantenerme saludable y satisfacer un vano deseo que tenía en el otro mundo de tener un cuerpo hermoso. Si en algún momento necesitara entrar en combate, la mejor manera de hacerlo sería usar magia. No solo porque tenía una cantidad extremadamente alta de maná en comparación con los jugadores de mi rango, sino también porque podía aumentar mi maná aún más usando mi juego. Si dedicara el 100% del boss de mi juego a mi cuerpo, cada 1 hora recibiría el resultado de 1 hora de gimnasio; si usara el 100% para mi magia, cada 1 hora recibiría el resultado de 1 hora de meditación. Al igual que el entrenamiento en un gimnasio, la meditación también es lenta y los resultados tardan en aparecer. Incluso si meditara durante 10 horas, mi maná solo aumentaría en 0,1 unidades. Si fuera tan fácil aumentar la cantidad de maná, la cantidad de jugadores intentando convertirse en creadores de juegos sería mucho mayor de lo que es hoy. Pero a pesar del lento crecimiento, los últimos días con el juego aumentando mi maná han comenzado a dar sus frutos. Al dividir la falsa retroalimentación neurológica en 50% para mi cuerpo y 50% para mi maná durante todas las horas del día que estuve despierto, mi maná aumentó de los 68 MP originales a 68,2 MP. Fue una pequeña mejora, pero cuanto más subiera el nivel del juego, más grande sería esta mejora. En este punto el juego ya tenía 50 MP almacenados; al acumularse otros 50 MP pude convertir esto en 1 MP más para mi cantidad total de mana, y considerando la velocidad con la que esto se acumulaba ahora que tenía más jugadores, es probable que mañana ya pueda convertir mi primer MP de mi juego. Cuanto más crece el juego, más rápido el GameCore acumulará MP, hasta que cuando haya alrededor de 2000 jugadores promedio por día, finalmente obtendré 2 MP por día. A partir de ese momento, el tiempo que dedicaba a mejorar el juego disminuía aún más. Pero no solo mejoraría el desarrollo del juego, sino que también podría practicar magia sin remordimientos. Desde que llegué a este mundo, para aprovechar al máximo mi tiempo y no retrasar mi desarrollo futuro, solo he centrado mi MP en desarrollar Runestone. Ahora que el juego estaba estable y el número de jugadores en línea aumentaba constantemente, sabía que mientras ahorrara 65 MP para desarrollar 5 cartas al día, el resto del maná que tendría disponible después de recuperarme al mediodía sería libre para gastarlo en lo que quisiera. Y no podía esperar para experimentar con la magia. Antes de la fusión de ambos recuerdos, mi talento para aprender magia era terrible, hasta el punto de que después de confirmar que no podía aprender magia de los libros, abandoné todo excepto la meditación, que me ayudaría con la creación de juegos. Ahora, con el recuerdo de otro mundo, un Teo que nunca tuvo la oportunidad de experimentar la magia en la vida real, estando limitado a experimentar este tipo de cosas solo a través de juegos, anime, películas u otros medios, estaba ansioso por intentarlo nuevamente. Claro, antes de empezar cumplí con mi deber de desarrollar las 5 cartas del siguiente parche en la piedra rúnica, descansé y medité para recuperar el mana que gasté haciendo eso, almorcé y recién a las 3 p.m. estuve libre para practicar. Lo que me dio la confianza para intentarlo de nuevo fue darme cuenta de que después de fusionar los dos recuerdos, mi talento para aprender a crear juegos había mejorado a pasos agigantados. Seguía estudiándolo a diario y, aunque el contenido se hacía cada vez más difícil, seguía logrando seguir las enseñanzas del libro y aprender todo lo que estaba a mi alcance. Si mi talento ha aumentado tanto para la creación de juegos, tal vez también lo haya hecho para la magia, ¿verdad? Mirando el gran libro en mi mano con el título Hechizos, runas y todo lo bueno. Solté una risa mientras imaginaba la apariencia del autor que decidió ese nombre. Al abrir la primera página, regresó la sensación que sentí cuando intenté aprender a crear juegos después de la fusión. La magia, como expresión fundamental del mundo, es el arte de moldear la energía que impregna todas las cosas. Aunque muchos creen que la magia es un don reservado a unos pocos, lo cierto es que está al alcance de más personas de las que se cree.
Sin embargo, manipular la magia requiere disciplina, concentración y un profundo respeto por las fuerzas invisibles que nos rodean. Para los principiantes, el primer paso es comprender que toda magia nace de tres elementos esenciales. La intención, que es el propósito claro de tu deseo. El enfoque, que guía la energía en la dirección correcta. Y la energía, que se extrae tanto del mundo que te rodea como de tu interior. Sin el equilibrio de estos tres pilares, cualquier intento de magia está condenado al fracaso o, peor aún, al desastre. Al leerlo con atención, mi mente comenzó a absorber la explicación del libro como una esponja. Algunos de estos conocimientos ya los conocía por mis recuerdos de este mundo que intentó estudiar la magia en el pasado, pero la mayor parte no los recordaba, así que simplemente leí y aprendí como si fuera la primera vez que entraba en contacto con ellos. Aunque la magia pueda parecer un arte complejo y misterioso, todo gran conocimiento comienza con los pasos más simples. El primer desafío de un mago es aprender a sentir el maná en su interior. Esta energía sutil que fluye como un río silencioso a través del cuerpo. Solo después de comprender este flujo interno, debe pasar a controlar, moldear y dirigir el maná en armonía con su voluntad. Solo entonces podrá practicar el control del maná fuera de su cuerpo. Esta es la base de todos los hechizos, ya que manipular la energía del mundo exterior requiere una precisión absoluta. Cuando el maná sale del cuerpo del mago, la reacción de este con cualquier energía del ambiente puede generar una interferencia intensa que afectará al hechizo. Sin control de este maná puede sobrevenir un desastre. Cuanto más leía sobre magia, más fascinado me quedaba. En lugar de un conocimiento etéreo con explicaciones confusas escritas por alguien sin una metodología, la forma en que este libro enseñaba magia era tan didáctica como cualquier otro tema que había estudiado en el pasado. Sentir el mana y controlarlo internamente es algo que ya sabía hacer. Después de todo, el ejercicio para practicarlo es la meditación, algo que utilizo muy a menudo. Lo único que aún me quedaba por aprender era cómo controlar el maná fuera del cuerpo. Este fue el punto que me pareció tan difícil antes de la fusión que me rendí. Pero esta vez no me rendiría. Mi objetivo era leer el libro hasta la parte donde explicaba cómo funcionaba el control de maná externo y tratar de aprender aún mejor cada explicación que proporcionaba el libro. Aunque tuve que releer cosas que ya sabía para llegar a este punto, no me salté ningún párrafo y leí el libro con total atención, captando detalles que había pasado por alto cuando me enteré de él por primera vez. Estoy seguro que solo con lo aprendido al leerlo podría mejorar mi meditación al menos en un 15%. Cuando finalmente llegué a la parte sobre el control de mana fuera del cuerpo, la noche había llegado y el dormitorio ya estaba oscureciendo, lo que me hizo encender la luz para seguir leyendo. Leer esta parte que no dominaba fue más difícil que lo que ya sabía, pero a medida que leía comencé a notar pequeños errores que cometía al intentar controlar mana fuera del cuerpo. Por ejemplo, leyendo con atención noté una pequeña parte que hablaba sobre cómo mi respiración influía en el flujo de mana. Antes, pensaba que mi mana se dispersaba sin razón cuando intentaba darle forma fuera del cuerpo, pero me di cuenta de que era debido a la respiración irregular de mi cuerpo que desregulaba el flujo de mana. Cuando un mago hacía que su maná abandonara su cuerpo, el flujo de maná tenía que estar sincronizado con su respiración. Otra cosa que noté fue la falta de concentración al intentar imaginar formas complejas para el maná. Mi mente se dispersaba tanto que cuando lograba sacar el maná, se salía de control. Para asegurarme, seguí leyendo el libro hasta estar seguro de que el tema había cambiado, e incluso aprendí un hechizo básico para crear una esfera de luz. Entonces, colocando el libro a mi lado, extendí mi mano y comencé a sentir el maná en mi cuerpo. Siguiendo todos los pasos enseñados en el libro, comencé a controlar el maná dentro de mi cuerpo. Asegurándome de que estaba haciendo todo exactamente como me habían enseñado, finalmente controlé el maná para que pasara a través de mi mano extendida. Sorprendentemente, la sensación fue muy similar a controlar mana en GameCore para crear juegos. En cuestión de segundos, una pequeña esfera de maná azul claro flotaba en mi palma. Si dejara de usar maná, se desmoronaría en unos segundos, pero mientras mantuviera mi control sobre el maná, más duraría. Según el libro, esta era una buena manera de que los principiantes aprendieran a controlar el maná fuera del cuerpo. Cuanto más tiempo permaneciera el maná fuera del cuerpo y cuanto más compleja fuera la forma que adoptaba, más fructífero sería el entrenamiento. Al principio lo mantuve en forma de esfera, que era lo más simple, ya que mi emoción de dos mundos explotaba al finalmente poder hacer magia real.
Después de que la emoción se calmó, comencé a jugar con diferentes formas hasta que me sentí lo suficientemente cómodo para detenerme y probar un hechizo real. Recordando la explicación del libro sobre cómo hacer el hechizo Luminis, comencé a controlar mi maná para intentar replicarlo. Curiosamente, mi maná no respondía de la forma en que lo controlaba. Justo cuando estaba a punto de renunciar a este intento de volver a intentarlo de otra manera, me di cuenta de algo. Mi maná se quedaba atascado en la punta de mi dedo, igual que cuando jugaba cartas en GameCore. Capítulo 18. Al darme cuenta de que mi maná estaba reaccionando de la misma manera que cuando el sistema retuvo mi maná para hacer lo que estaba imaginando en el núcleo del juego, mi corazón comenzó a acelerarse y aceleré mi producción de maná junto con él. Mientras practicaba, lo hacía todo lentamente, gastando solo 0,1 MP por segundo para comprender la estructura de la magia y no cometer ningún error. Ahora que me di cuenta que el sistema había tomado el control de mi maná, sentí curiosidad e inmediatamente vertí 1 MP completo, lo que extrañamente no fue suficiente, lo que provocó que vertiera un poco más y apareciera un mensaje familiar frente a mí. 1,5 puntos de maná almacenados, ¿deseas realizar el hechizo Luminis? Sintiendo que mi corazón se aceleraba, respondí mentalmente. Sí. Con mi respuesta, el maná comenzó a fluir de mi dedo y mientras esto sucedía me concentré completamente en comprender el movimiento que hacía el maná al salir de mi dedo. Desafortunadamente, el hechizo se completó muy rápidamente. En menos de un segundo, el maná se convirtió en una esfera de luz brillante que flotó sobre mi mano. Espera un segundo, ¿no describía el libro la luminosidad de esta luz como un poco más débil? Me pregunté confundido. Mirando el libro nuevamente, confirmé que describía la luz como un poco más tenue que lo que yo veía. ¿Podría el sistema haber realizado el hechizo de una manera diferente? Decidiendo probarlo, repetí el hechizo mientras pensaba mentalmente que no quería la ayuda del sistema, un truco que había descubierto mientras quería divertirme haciendo runestone y controlaba mi mana manualmente. Después de leer el libro varias veces y experimentar personalmente la sensación de mana abandonando mi cuerpo y tomando forma para realizar el hechizo, logré hacerlo en el primer intento. El problema es que la luminosidad de la esfera es mucho menor que la esfera que hice con la ayuda de System. Tal vez el sistema hizo el hechizo tan perfecto que su poder aumentó. ¿No es por eso que el precio del hechizo aumentó a 1,5 MP a pesar de que el original costaba 1 MP? Me sorprendió esta posibilidad. No porque pudiera vivir en una casa muy bien iluminada, sino porque si el sistema ha convertido un hechizo como este, que originalmente es tan simple, en una forma tan perfecta que aparentemente es incluso mejor que el hechizo del autor del libro, ¿no podría el sistema hacer lo mismo con los hechizos más complicados? Podría simplemente intentar imaginar un hechizo, tal como imaginé las cartas de piedra rúnica, y el sistema lo crearía de alguna manera. Claro, no podía inventar algo de la nada, lo probaba en GameCore y solo cosas que imaginaba que funcionarían eran posibles de desarrollar, pero con esa posibilidad pensé en algo. Extendiendo mi mano y manteniendo una imagen clara de algo, comencé a usar maná. El maná se me queda pegado en la punta del dedo. Esto está funcionando. Pensé con entusiasmo mientras continuaba suministrando maná. 1 megapíxel. 2 megapíxeles. 5 megapíxeles. 10 megapíxeles, 20 megapíxeles, 40 megapíxeles, 45 megapíxeles, 50 MP. 50 puntos de maná almacenados, ¿quieres modelar una carta de Draco Zafiro? Exactamente el mismo primer mensaje que System me mostró cuando llegué a este mundo, pero a un costo 10 veces mayor que hacer esta tarjeta en GameCore. Mierda. ¿Puedo usar el sistema para replicar cosas del juego directamente en la vida real? Me quedé en shock. Sí. Tan pronto como respondí eso, los 50 MP comenzaron a filtrarse de mi mano, formando rápidamente una carta idéntica a la primera carta que hice en GameCore. Esta tarjeta no tuvo ningún efecto, solo era una tarjeta simple con papel de buena calidad y dibujos bonitos, pero poder sostener esta tarjeta en mis dedos me abrió grandes posibilidades para el futuro. Aunque este mundo tiene una forma para que los jugadores obtengan elementos en los núcleos del juego y los conviertan al mundo real, la información sobre cómo funciona esto es confidencial y solo los funcionarios de la Federación y los líderes de los gremios principales la conocen. Por la seguridad con la que se guarda esta información se puede ver lo valiosa que es, y ahora he descubierto que puedo hacerlo gracias al sistema.
Después de tantas revelaciones tuve que detenerme un momento y ajustar mis pensamientos. En primer lugar, es posible dejar que el sistema haga los hechizos por mí en caso de combate, pero el tiempo que tarda el sistema en acumular mi maná hasta que aparece la ventana, respondo a la pregunta y finalmente el hechizo sale de mi dedo es más largo que el tiempo que tarda en hacer el hechizo directamente, lo que dificulta su uso en combate. Pero usar el sistema como maestro para poder aprender la mejor manera de hacer un hechizo es completamente factible. Como el sistema usa mi maná, es mucho más fácil aprender a controlarlo que leer sobre él o ver a alguien más hacerlo. Pero los libros no son inútiles, al igual que cuando intenté usar Neurological False Feedback en Runestone, el sistema basa el costo de MP en el conocimiento que tengo de lo que quiero hacer. Probablemente si conociera un hechizo para crear objetos de la nada, el coste de hacer la carta bajaría varias veces. Pero nada me impediría aprender a hacer los hechizos desde el propio sistema y tratar de reducir el coste, ¿verdad? Para confirmar esta teoría, usé otros 1,5 MP para dejar que el sistema realizara nuevamente el hechizo Luminis y observé todo el proceso lentamente con gran atención. El hechizo fue tan perfecto como el primero. Ahora en mi turno, intenté replicar todo lo que vi que el sistema usaba mi maná para hacer y, para mi sorpresa, mi hechizo se volvió más brillante. Al repetir este proceso nuevamente, después de mirar el sistema y repetir el proceso manualmente, mi hechizo se volvió aún más brillante. Eso sí que es posible. Pensé emocionado. Ahora, en cuanto al último punto en el que tenía que pensar, el punto que trataba sobre cómo el sistema podría recrear las cosas que yo imaginaba en el mundo real, decidí ser extremadamente cauteloso al respecto. Como solo soy un creador de juegos de rango F, en la parte inferior de la cadena alimentaria, no puedo dejar que nadie sepa que tengo esta habilidad. Incluso si implementarla en uno de mis juegos hiciera que el juego fuera aún más popular, aún no tengo medios para protegerme, solo crearía un objetivo aún más grande sobre mí que actualmente no podría manejar. Pensé. Pero pensando en el poder y la influencia que los creadores de juegos de alto rango tenían en el mundo, sabía que solo sería cuestión de tiempo antes de que tuviera que lidiar con eso. Decidí no profundizar demasiado en esta área ahora y me contenté con continuar estudiando magia. Después de gastar tanto MP, casi me estaba quedando sin, así que me aferré al libro de magia y me concentré en aprender los hechizos que enseñaba. Este libro estaba enfocado al estudio de la magia basado en las enseñanzas inglesas, tenía curiosidad por conocer otros estilos de aplicación de la magia, pero pensando en lo malas que eran las relaciones de Estados Unidos con algunos de los países con las formas más interesantes de magia, pensé que sería difícil obtener este conocimiento a nivel nacional. Aunque parte del conocimiento se había difundido por todo el mundo, solo la parte más superficial estaba disponible para el público, mientras que las partes posteriores y más importantes estaban custodiadas por gobiernos e individuos poderosos de todo el mundo. Ahora que lo pienso, también puedo ir deduciendo poco a poco algunos de estos conocimientos de otros países, ¿no? Empecé a pensar en ello, hasta que me di cuenta de que estaba tendiéndole otra trampa al gobierno para que se interesara por mí. Mi vida en este mundo nunca me preocupó mucho cómo funcionaba el gobierno, pero mi vida en el otro mundo tuvo una impresión muy negativa de cualquier tipo de gobierno, sin importar si era el de mi país o el de los extranjeros, y esa antipatía permaneció conmigo. La magia que tenía disponible para aprender era suficiente por un tiempo, sería mejor no ser codicioso y simplemente seguir estudiando diligentemente. Al despertar al día siguiente, mientras comía un desayuno sencillo que había preparado, saqué mi celular y comencé a mirar las notificaciones que aparecían. La mayoría de las notificaciones fueron de las redes sociales de Frosthaven Entertainment. La publicación que hice ayer ya tenía 1400 me gusta y más de 30.000 impresiones, una muy buena cantidad de me gusta para esa cantidad de impresiones. La página ya casi había llegado a los 1000 seguidores y lo que más me interesaba eran los comentarios de los usuarios. Sorprendentemente, los comentarios de personas normales quejándose de no poder jugar Runestone aparecían con frecuencia, lamentablemente no conocía ninguna forma de convertir el juego en algo que se pudiera jugar en la computadora. Aunque en mi vida pasada me gustaban los juegos, ni siquiera sabía programar. Pero tenía curiosidad sobre cómo la gente estaba descubriendo cómo funcionaba Runestone y, para mi sorpresa, Onerons, el jugador número 1 de Runestone también era un streamer. Y no solo era un streamer, también tenía una muy buena audiencia, con casi 200 personas viendo su stream. ¡Qué interesante!
¿Quién hubiera pensado que un gran streamer conocería y jugaría mi juego? Pensé emocionado mientras hacía clic en su transmisión, interesado en ver cómo jugaba y cuál era la reacción de su audiencia. Capítulo 19. Punto de vista de Owen. Cuando decidí seguir los pasos de mi hermano mayor y convertirme en jugador, mis padres no estaban muy contentos. Aunque actuaron así conmigo y no así con mi hermano, puedo entender su punto de vista. Después de todo, Nathan ha regresado a casa con heridas graves varias veces y, a diferencia de él, mis notas en la escuela siempre han sido buenas. Si realmente quisiera, podría fácilmente ingresar a la universidad, pero hace unos años supe que no era para mí. Algo dentro de mí siempre sintió que estudiar era aburrido, una pérdida de tiempo, que incluso si tuviera mucho dinero siguiendo ese camino, no sería verdaderamente feliz. Cuando Nathan se convirtió en jugador se abrió una puerta para mí. Verlo fortalecerse después de jugar durante horas, verlo volver a casa con dinero y muchas historias interesantes que contar me hizo darme cuenta de que eso era lo que quería para mí. No por el dinero, sino por esas historias interesantes. Quería una emoción para mi vida que estoy segura de que ninguna universidad tradicional podría darme. Así que, a pesar de que mis padres estaban en contra, la elección que hice fue convertirme en jugador. Aunque el entrenamiento era muy aburrido, aburrido hasta el punto de hacerme reconsiderar seguir este camino, seguí mejorando hasta que sentí que estaba listo para entrar a mi primera mazmorra. La experiencia casi terminó en tragedia, pero afortunadamente nuestro tanque era experimentado y logró controlar bien la situación, para que nadie muriera. Yo fui uno de los jugadores que casi murió en esta mazmorra, pero la emoción y la adrenalina de la batalla fueron increíbles. Lástima que después tuve que quedarme en casa 2 semanas para tratar mis heridas y no quería pagar una fortuna por un curandero. 2 semanas entrenando sin parar fue agotador. Para distraerme decidí intentar hacer streaming durante este tiempo. La transmisión en vivo de juegos es algo que surgió hace poco. Al parecer, un empresario descubrió cómo copiar la información visual que el Player Core envía al jugador y reproducirla en la computadora. Después de encontrar una forma de enviar esto a la computadora, grabar vídeos se volvió natural, y con las transmisiones ya populares en las redes sociales, desbloquear una función para transmitir juegos tampoco fue demasiado difícil. Como no tenía nada que hacer mientras me recuperaba, mi primera semana de recuperación la pasé completamente jugando y transmitiéndolos, pero eso no estaba funcionando muy bien. Por más aburrido que fuera jugar, ver a otra persona jugar, hacer las mismas cosas una y otra vez solo para conseguir unos pocos puntos, era igualmente aburrido. De vez en cuando aparecía una persona normal, curiosa por ver a qué juegos jugaban los jugadores para hacerse más fuertes, pero después de mirar durante unos minutos, todos se iban decepcionados. La mayor cantidad de personas mirándome que logré acumular fueron 3, todos eran amigos o familiares a quienes les dije que estaba transmitiendo y vinieron a apoyarme. Al ver que nadie estaba realmente interesado, estaba a punto de parar, hasta que llegó el día R. El domingo, 7 días después de lesionarme en la primera mazmorra que invadí, mientras buscaba diferentes juegos en los sitios web de varias universidades, pensando que al menos los nuevos graduados podrían tener suficiente creatividad para hacer algo nuevo, me quedé completamente decepcionado. Todos los juegos que vi y probé fueron prácticamente iguales. Hasta la última página de la lista de juegos para los graduados de este año de Nova Forge Academy había un juego diferente, con solo 3 jugadores en línea y un nombre completamente diferente a los demás. Piedra rúnica. Curioso, comencé a leer la página del juego y todo lo que vi me interesó mucho. Descargar el juego y entender cómo funcionaba me emocionó cada vez más, hasta que decidí jugar una partida contra otro jugador, lo cual me pareció realmente genial. Tuve que esperar unos minutos para encontrar un oponente, pero cuando encontré un oponente digno, era un chico de la edad de mi hermano, con cabello negro, ojos verdes y una calma confiada. A diferencia de mí, que no entendía nada del juego, mi oponente fue muy servicial, explicándome cómo funcionaba el juego, dándome consejos sobre cómo combinar cartas para obtener efectos más poderosos y cómo aprovechar a mi héroe guerrero. Cuanto más me mostraba la complejidad del juego, más interesado estaba. Era obvio que sufrí una derrota aplastante en sus manos, pero incluso en mi nivel actual, siendo el primer jugador diamante de Runestone, todavía no podía vencerlo, lo que solo me hizo estar más seguro de que él era el creador del juego de Runestone. Qué brillante tiene que ser la mente de alguien para pensar en cada pequeño detalle y crear un juego tan interesante como este.
Pensé asombrado. A diferencia de mis transmisiones de otros juegos que nadie quería ver, cuanto más jugaba a Runestone, más gente acudía a verme jugar. Mi primer día jugándolo reunió un máximo de 20 espectadores, el segundo día ese número aumentó a 80, el tercer día el número saltó a 150, y aunque era el cuarto día, el número ya había superado los 200 espectadores, subiendo constantemente. Me divertí tanto haciendo estos streams que me despertaba, abría el stream mientras planificaba mi deck, entraba al juego y jugaba durante 5 horas, luego salía a comer y planificaba cambios en mi deck con las cartas que había ganado en ese tiempo, meditaba un poco, jugaba otras 5 horas y me iba a dormir. Sorprendentemente, incluso estaba ganando dinero haciendo esto. Para animarme a jugar más, o incluso para hacerme preguntas sobre sus barajas, los espectadores me daban dinero. Sin mencionar que incluso los anuncios que les enviaban a estos espectadores me hacían ganar unos pocos centavos. Ayer, con un promedio de 150 espectadores, recibí un total de 30. No es que esa cantidad me fuera a hacer rico, pero como aún no estaba lo suficientemente curado como para atacar otra mazmorra, fue agradable conseguir algo de dinero. Chicos, luego de analizar las ganancias que recibí en los diferentes rangos en la piedra rúnica, creo que entiendo un poco cuánto gana cada rango. Comencé a explicarle a los espectadores una de las mayores dudas de los jugadores. Usando el rango oro como base, si cuando estaba en el rango oro recibí un impulso del 100%, las ganancias cuando estaba en el rango bronce eran solo del 80%, mientras que ahora que me he convertido en diamante el impulso ha subido al 120%. En serio. Dios, ya sentí que las ganancias de plata eran lo suficientemente buenas, así que un jugador de rango diamante obtiene lo que yo obtengo y el 50% de ese extra. ¡Guau! Pensé que ya estaba satisfecho con el impulso que obtuve en oro 3, supongo que tendré que dedicarme más a ascender a diamante. Este juego parece muy interesante, ¿qué juego es? En respuesta al comentario anterior, si eres una persona normal como yo, sin afinidad por mana, ríndete, solo los jugadores pueden jugar a este juego. ¿Tienes algún consejo sobre cómo llegar al diamante, Owen? ¿Cómo me gustaría poder jugar a esto? Al leer los comentarios, me sentí un poco mal por las personas que no tienen afinidad por mana. Después de que el conocimiento de mana se hizo popular en el mundo, muchas personas pensaron que podían volverse sobrenaturales, solo para decepcionarse más tarde al descubrir que no tenían afinidad por él. No es de extrañar que lo sobrenatural no fuera público para el mundo antes de las mazmorras, solo una pequeña parte de la población tenía afinidad con mana. Según investigaciones realizadas alrededor del mundo, solo el 10% de la población tenía una baja afinidad con mana. Estas personas eran aquellas que tenían entre 2 y 10 MP a la edad de 18 años, que era mi caso y el de los otros jugadores. Si hubiera sido antes de que aparecieran las mazmorras, el mundo sobrenatural nos habría ignorado y habríamos muerto sin saber que teníamos mana. Quienes llamarían la atención del mundo sobrenatural serían aquellos que hoy en nuestro país fueran reconocidos como potenciales creadores de juegos, limitados a solo el 1% de la población. Estas personas tenían entre 50 y 100 MP a la edad de 18 años, y cuanto más MP tenía una persona a esa edad, mayor era su talento. El desarrollo de Gamecores significó que las personas con grandes talentos, los creadores de juegos, crearon formas para que incluso las personas con pocos talentos, los jugadores, se volvieran lo suficientemente fuertes para luchar contra los monstruos. Esta posibilidad de utilizar una población 10 veces mayor para luchar contra los monstruos y mantener a salvo a los verdaderamente talentosos fue lo que creó la envidia de otros países y se manifestó en una negociación internacional para intentar que vendiéramos nuestra tecnología. Entonces lo único que podía sentir por las personas que no tenían mana era lástima, no lástima porque no tenían mana y no podían hacerse más fuertes, ya que la vida de una persona sin mana no era peor que la de un jugador, sino lástima porque no podían jugar Runestone. Ignorando cortésmente las quejas de la gente común en los comentarios, ya que no podía hacer nada al respecto, me concentré en los comentarios de preguntas válidas sobre el juego y continué la transmisión. La información que di fue muy importante para que los jugadores se entusiasmaran aún más por jugar partidas clasificatorias, y eso fue bueno para mí, ya que cuantas más personas jugaban, más divertido se volvía el juego. Sin mencionar que ahora ya no tenía que esperar varios minutos para encontrar oponentes.
Lo que no sabía era que mi dedicación y pasión por el juego sorprendió a una persona muy especial, mi primer oponente en Runestone, el creador del juego. Capítulo 20. Punto de vista de Teo. Miré la transmisión durante más de una hora y me sorprendió el conocimiento que demostraba Owen. Aunque me di cuenta de que no tenía mucha práctica en cómo interactuar con la audiencia, a veces perdiéndose al leer demasiado el chat, u olvidando por completo que el chat existía, pude entender por qué tenía tantos espectadores. Comparado con los otros jugadores que vi, él estaba a un nivel superior. Pensándolo bien, se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si lo animas a seguir jugando Runestone? Generalmente, otras empresas aparecían en los streams de personas que estaban jugando su juego, donaban algo y luego se iban. Aunque para las empresas esto era algo sencillo, para los jugadores era muy bonito. Decidí hacer esto, como ya había iniciado sesión en la cuenta que había creado para Frosthaven hace 2 días, fui a las opciones de donación y decidí donarle 10 suscripciones regaladas. Ahora no tenía mucho dinero, ya que era huérfano en este mundo, solo vivía de un pequeño estipendio que el gobierno me enviaba cada mes por haber logrado ser aceptado en una universidad de creadores de juegos. Gastar 50 para donar a Owen me dejaría solo 32 en mi billetera, pero eso no me preocupaba demasiado. Runestone ahora estaba generando cada vez más dinero. Con un pago de 6 por cada 1000 horas jugadas en el juego, con el promedio de 700 jugadores que tenía hace 2 días, el juego me hizo ganar unos increíbles 100. Sin mencionar la cantidad de dinero que ya había ganado en los días anteriores. En mi cuenta bancaria solo había 32 porque no había solicitado retirar el dinero del juego, pero al ver cuánto dinero me quedaba ahora comencé a considerar retirarlo. Dejando eso de lado, centré mi atención en la transmisión y realicé el pago de 50 en suscripciones al transmisor. Frosthaven donó 10 subtítulos. Muchas gracias. Primero sonó una advertencia mecánica, sobresaltando a Owen y obligándolo a dejar caer sus cartas en el juego para confirmar que había escuchado bien. Dios mío. ¿La empresa Frosthaven me ha donado 10 gifted subs? Se preguntó incrédulo, sin saber exactamente cómo reaccionar ante esto. Mientras tanto su charla se estaba volviendo loca. Por favor Frosthaven, lanza una versión del juego para la gente común. Hola Frosthaven, por favor dame un aspecto en el juego. Ya llamé a 5 amigos para jugar, Frosthaven, ¿puedes ayudarme a terminar mi aspecto de Fénix? Hola Frosthaven, soy tu fan. ¿Es este el verdadero Frosthaven? No sé. Me regalaron una de las suscripciones. Gracias Frosthaven. Al ver los mensajes de la gente me reí un poco mientras leía esto, pero un mensaje me llamó la atención. ¿La gente normal también se interesa tanto por mi juego? Me sorprendí. No era la primera vez que veía este tipo de comentario. La otra vez que lo vi fue en el post que hice en Whisper anunciando el nuevo pack de cartas, pero pensé que era algo pequeño. Pero pensándolo bien, no es sorprendente que la gente normal también esté interesada en el juego, después de todo, en mi otro mundo el juego no fue hecho para gente normal. El único problema con esto es que, mientras que una sola persona podía desarrollar un juego de GameCore, desarrollar un juego de computadora normal era mucho más complicado, claro, como la gente común era 10 veces más numerosa que Supernaturals, esto significaba que el juego podría generar 10 veces más dinero. Desafortunadamente, esa idea tendría que dejarse para el futuro, cuando tuviera suficientes recursos para ello. Pensé, un poco decepcionado. Sería interesante hacer un juego de computadora normal, pero ganar $100 al día como lo hago ahora aún está muy lejos. Pensando en el dinero que gané hace 2 días, me pregunté cuál era el número promedio de jugadores que tenía el juego ayer. Estado del juego. Piedra rúnica. Total de jugadores. 1098 pasa a 1833. Jugadores en línea. 588 pasa a 1122. Promedio de jugadores en línea, 24 horas. 709 pasa a 1184. Rango del juego. Rango F. Maná por hora, jugadores. 1 unidad. Tiempo promedio de sesión. 5 horas. Maná almacenado en el núcleo del juego. 118 unidades. Rendimiento de maná, 24 horas. 71 unidades. Tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales. Cartas disponibles. 104, comunes, raras, épicas y legendarias. Tarjetas utilizadas por partido, promedio. 17.
Lo primero que vi cuando apareció la pantalla de estadísticas del juego fue el número promedio de jugadores en línea. Ver que el promedio subió de 709 jugadores a 1184 en solo un día hizo que mi corazón se acelerara de emoción. Un aumento de 475 jugadores en promedio en solo un día. Ver que el número total de jugadores aumentó a 735 en un solo día me emocionó aún más. Las estrategias que tanto me costó crear están dando sus frutos. Pensé con entusiasmo. Aunque sabía que el juego era muy bueno, sabía que los principales factores responsables de un aumento tan grande en el total de jugadores eran el sistema para invitar amigos y la creación de la cuenta de redes sociales de Frosthaven. Sin esto, el número difícilmente habría aumentado tanto, especialmente el sistema de invitar a un amigo. Si bien las redes sociales ayudaron con un boom inicial cuando los jugadores dieron a conocer la publicación, el sistema de invitaciones es una bola de nieve. Después de todo, un jugador invita a algunos amigos, esos amigos entran al juego y ven que pueden ganar un skin invitando a otros amigos, por lo que ellos también invitan a otros amigos y así la bola de nieve sigue rodando y haciéndose más grande. Pensando en cuánto ha aumentado el número promedio de jugadores, tenía curiosidad por saber cuánto dinero ya había acumulado en el sitio, ya que según mis cálculos, este promedio me ha hecho ganar al menos 170 en las últimas 24 horas. Dinero almacenado. 455. Dios mío. Pensé que tendría un máximo de $300 acumulados en los últimos días, de hecho ya llevo $455. Pensé sorprendido. Pensando en los 200 que recibí en subsidios del gobierno para poder pagar mis estudios universitarios durante un mes, ya pensaba que era mucho dinero, ahora estaba empezando a recibir mucho dinero. Quizás mañana gane más que el mes pasado. Me dije, sorprendido. Pensando en el apartamento que el director quería alquilarme, algo que me había preocupado por el valor, ahora esa preocupación comenzó a desaparecer. Teniendo en cuenta que mis ganancias promedio solo van a aumentar cada día con nuevos jugadores llegando todos los días, estaba más seguro de poder pagar el alquiler de su apartamento, incluso si era más caro de lo que inicialmente planeaba pagar si iba a buscar un lugar para vivir. Al volver la vista hacia los datos que me mostraba la pantalla, había otro número que me sorprendió. Por fin podré aumentar mi maná. Me emocioné al darme cuenta de que el núcleo del juego ya había almacenado más de 100 unidades de maná. Teniendo en cuenta que el GameCore ha recibido 71 MP en las últimas 24 horas, es probable que durante el día de hoy acumule más de 100 MP, lo que me dará otro MP máximo para agregar mañana. Emocionado por hacer esto pronto, rápidamente agarré el núcleo del juego y envié mi conciencia allí, comenzando el proceso de transferencia de MP hacia mí de inmediato. Maná almacenado en el núcleo del juego. 118 pasa de 18 unidades. No me importaba que este valor bajara, lo único que me importaba era que mi maná actual subiera. Cada segundo sentía que mi maná aumentaba, 68,4, 68,6, 68,8, 69, 69,2, 69,4. Mi nuevo total de maná fue 69,4 unidades. Esos 0,4 MP vinieron del falso feedback neurológico que dejé practicando mi maná constantemente. Aunque era una cantidad pequeña, cada pollo tiene lo que necesita, así que no me quejaría. Sintiendo el progreso, mi sonrisa no quería abandonar mi cara. Lástima que empecé a sentir algo caliente que casi me quemaba la mano, lo que me hizo salir de mi susto de GameCore. Mirando la razón de esto, fue el núcleo del juego en sí. Bueno, dicen que el limitato es 1 MP cada 12 horas, quizás esas 12 horas es el tiempo que tarda en enfriarse. Me pregunté mientras tocaba con curiosidad el GameCore caliente. Esta temperatura no era algo que realmente me quemara, pero aún así era un poco incómoda de sostener directamente. Mientras pensaba en cómo podría seguir usando el GameCore sin sostenerlo directamente, se me ocurrió una idea. ¿No puedo controlar mi maná de forma remota ahora? ¿Por qué no intentar usar mi maná en el núcleo del juego sin tocarlo? Entonces me alejé unos centímetros del núcleo del juego y controlé un fino hilo de maná para conectarme con él. En un segundo mi conciencia fue atraída hacia ella nuevamente, dejándome satisfecho. Mi entrenamiento mágico está empezando a mostrar resultados. Con 1 MP extra de maná, siempre que meditara y recuperara mi maná una vez al día, tendría 60 MP extra para usar como quisiera cada mes.
Sin contar el maná que seguiré recibiendo durante los próximos días, a este ritmo podría terminar las nuevas cartas del juego aún más rápido, o incluso mejorar aún más mi dominio de la magia. Emocionado por ponerme a trabajar, recordé las tarjetas que iba a hacer hoy y rápidamente utilicé el sistema para comenzar a desarrollarlas. La próxima actualización del juego vendrá con 100 cartas más, considerando que hago 5 cartas al día y considerando las 15 cartas que ya hice en los últimos días, necesitaré 17 días para terminar esto, pero lanzar una actualización solo con cartas nuevas es bastante aburrido, ¿no? Pensando en lo divertido que era jugar el juego cuando salía una nueva actualización debido a los cambios que tenía el juego, comencé a pensar en qué podía cambiar para que el juego tuviera algo notable para los jugadores. ¿Qué pasaría si liberara a otro héroe? Fue una idea genial. Pude elegir una clase de las clases más populares que los jugadores usaban para incursionar en mazmorras y lanzar una versión de esa clase en el juego. Antes de decidir eso, tendré que investigar un poco más sobre cómo es la estructura de los jugadores cuando atacan una mazmorra e intentar encontrar datos que muestren las clases más populares que desarrollan los jugadores, pensé con resolución. Parecía mucho trabajo, pero me gustó. Cuando haces algo que disfrutas, aunque sea un trabajo duro, te diviertes. Fin del capítulo 20.